Vida abundante. Ese es el enfoque que estamos teniendo estos domingos. Vida abundante nos habló Héctor Higueros la semana pasada. Y pues hoy vamos a continuar con este tema de vida abundante. Estuve orando porque cuando dejan un tema, solo el tema, la forma de abordarlo, pues uno la tiene que ir construyendo y lógicamente eso hace que hayan muchas variables o muchas cosas por donde uno pueda abordar el tema. Y interesantemente también hoy es el día más cercano al Día de las Madres, así que era un conflicto en oración, ¿qué tengo que predicar? Pero Dios puso algo en mi corazón y es interesante. Encontré en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo. Y aunque no hace tanto match con las mamás, sí tiene mucho que ver con la educación y el amor. Y con una vida abundante. Así que Lucas 15 es el pasaje que vamos a estudiar hoy. En Lucas 15 Jesús habla de 3 parábolas. La primera parábola es la oveja perdida. La segunda parábola es la moneda perdida. Y la tercera parábola es el hijo pródigo. Algunos dicen que se debería llamar más el padre pródigo que el hijo pródigo. Y es como que fuera el padre generoso o el hijo que malgasta, ¿verdad? El hijo que derrocha. Quiero que vayamos para ver el contexto de Lucas 15 y para eso los primeros 2 versículos nos ayudan a ver qué estaba pasando y por qué Jesús habla de esas 3 parábolas. Lucas 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y come con ellos. Esta era la situación que se estaba viviendo cuando Jesús habla de las 3 parábolas de Lucas 15. Los pecadores, los publicanos se estaban acercando a Jesús. ¿Quiénes eran los publicanos y los pecadores? Los publicanos eran todos aquellos que no eran romanos, pero recaudaban, extorsionaban al pueblo judío para recibir fondos para el imperio romano. Un judío miraba a un publicano como un traidor, como alguien, como un vendepatrias, dirían por ahí, si pudiéramos usar alguna frase. Es decir, estaba dispuesto a vender a su nación con tal de él vivir cómodamente, dando un tributo que se le exigía por medio del imperio romano. Así que ellos no eran dignos, en la sociedad no eran dignos de acercarse a Dios, porque eran corruptos. Las otras personas que describen son publicanos y pecadores. Y aquí en los pecadores eran todos aquellos que no cumplían con los estándares que los escribas y fariseos determinaban por medio de la Torá para el cumplimiento de la ley divina. Entonces, todo el vulgo que no podía leer, todo el campesino que no seguía de una manera estricta la ley de Dios, todos los inmorales y todos aquellos enfermos eran considerados los pecadores y ellos se estaban acercando a Jesús.
Los fariseos, al observar esto, comenzaron a murmurar. Los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Los escribas eran aquellos dedicados a estudiar la Torá, el texto sagrado y los profetas y los salmos, todo aquello que era inspirado por Dios. Y los fariseos eran una clase política religiosa. Esa clase política religiosa era muy cercana al pueblo. Habían dos grandes influencias, estaban los saduceos y estaban los fariseos. Gamaliel, el gran Gamaliel, Saulo de Tarso, ellos eran fariseos. Y ellos se dedicaban a estar más cerca del pueblo que los saduceos. Los saduceos eran un poco más lejanos, ellos no eran tan cercanos, eran de una clase social mucho más rica. Así que los fariseos estaban viendo qué estaba sucediendo todo el tiempo en el pueblo. Este cumple, este no cumple. Así se debe de adorar a Dios. Mírenme. Ese era el fariseo. Y determinaba mucho de la cultura y de la vida política, social y religiosa de ese entonces. Esos son los actores de la situación que se vivía cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo. Cabe mencionar que tanto los fariseos, los escribas y los publicanos y pecadores tenían una curiosidad o una motivación para acercarse a Jesús. Había algo que tenía Jesús. Y las masas, las multitudes se acercaban, cada uno con una motivación diferente. Los fariseos, su motivación era ver si había algo en Jesús que no cumplía la ley. Vamos a ver, ¿será un charlatán? Y por eso cuando Jesús ya se proclama como el Hijo de Dios, fue un gran impacto para ellos. Así que los fariseos no creían a los publicanos y pecadores dignos de acercarse a Dios. Y Jesús, en este sentido, cuenta 3 parábolas. Parte del mensaje principal de las parábolas es: hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Las 2 primeras parábolas lo mencionan claramente. La de la oveja perdida y de la moneda dicen: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y la parábola del hijo pródigo lo hace más explícito en la parábola. En ese contexto, ¿qué tiene que ver con una vida abundante? Lo vamos a ver. Versículo 11 del capítulo 15. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El gozo de un padre al ver que un hijo regresa. Vamos a seccionar esta parábola por partes y quiero que vayamos y regresemos a Lucas capítulo 15 de los versículos 11 al 13. Voy a leer nuevamente estos versículos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes perdidamente. Vamos a ver los actores nuevamente. Hay un padre y 2 hijos. El padre, con recursos abundantes, tenía una propiedad o varias propiedades. Un padre judío, trabajador, agricultor, hacendado, posiblemente comerciante también, tenía 2 hijos. El hijo menor como que era un poco inquieto. Y como que no le gustaba vivir bajo los principios de su papá. Mírenme, soy el hijo menor. Como que no le gustaba vivir bajo los principios de su padre. Así que un día llega con su papá. Lo que le dice el hijo fue muy duro para el padre. Cuando le dice: dame los bienes, dame mi parte, dame lo que me corresponde, para un judío era desearle la muerte al padre. Como que un hijo le desee la muerte al papá. Mira, me estás impidiendo recibir lo que a mí me corresponde. La única manera de heredar para el judío es que el padre muera. Era la única manera de dar la herencia a la siguiente generación. Así que este hijo era muy, muy soberbio, muy abusivo y muy valiente, o tal vez muy ignorante, ¿verdad? No sé.
Porque llega y le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cómo se habrá sentido el padre? Un padre pródigo, generoso. Un padre que le dice, ok, está bien, te voy a dar la parte de los bienes que crees que te corresponde. Y se los da. Pero dice, les repartió. No dice, le repartió, no dice que solo le dio a uno, le dio a los dos. Porque al ser el hijo menor, en la cultura judía, el hijo mayor recibe primero y el hijo menor recibe después. La primogenitura es algo que es muy valioso y de hecho el hijo mayor generalmente recibía el doble que el hijo menor o que los otros hijos. Así que el tercer actor tampoco era muy bueno, porque no se opuso al pedido del hijo al padre. Es decir, estaba ahí agazapado, viendo, vamos a ver qué pasa, si a qué le dan, a mí me dan también. Amarramos el asunto, el negocio completo. Así que él no se opuso, no le dijo a su hermano menor, ¿qué estás haciendo con mi papá? Le estás deseando la muerte a mi papá y es algo que yo no voy a permitir. No, no se ve ninguna intervención. Más bien los dos estaban aprovechando el momento de la generosidad y de la bondad del padre. Aparentemente se le estaba saliendo de control el asunto al papá. Ya no puedo detener a mis hijos, no. Más bien les dio la oportunidad de decidir y el libre albedrío. Bueno, te doy la oportunidad de demostrar lo que podés hacer con los bienes que te voy a dar. Vida abundante. Así que vamos a pasar al versículo 14 al 16. Y cuando, sí, es ahí. El versículo 13, anteriormente dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. ¿Qué tarea más? Creo que el reto más grande para los papás es el momento cuando los hijos se vuelven independientes. Porque en ese momento es que ya la influencia, el cuidado, la protección que el padre da, se pierde. Posiblemente no por completo, pero sí cuando un hijo es pequeño, el papá lo lleva o la mamá. Feliz día de las mamás. La mamá lo lleva a Julito, María Luisa lleva a Julito y no está portándose bien y la chancla, ¿verdad? Como dicen. Y mientras es pequeño se le puede corregir y se le puede tener el control, pero conforme va creciendo esa influencia física protectora va disminuyendo. Y ese era el momento que estaba viviendo el padre y sus dos hijos. Ya los hijos están grandes, piensan que son más inteligentes que el papá y quieren vivir a su manera. Así que se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes perdidamente. ¿Habrá fracasado el padre? Creo que a veces hay papás que piensan
que cuando los hijos toman decisiones equivocadas, ellos son los responsables. Eso no es lo que vemos en este pasaje. Sigamos avanzando en el versículo 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que aquí se le juntaron todas las cosas. Si las cosas podían salir mal, este era el momento menos indicado. Malgastó todo. Eso se junta con una gran hambruna del lugar, malos tiempos, y comenzó a haber escasez en todos lados. Cuando comienza a haber escasez, hay recortes de personal, hay recortes económicos, el presupuesto se tiene que ajustar. Y buscó un amigo posiblemente, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, posiblemente con alguno de los hacendados con que había gastado su fortuna, porque me imagino que llevaba mucho recurso y tenía muchos amigos. Los amigos se acercan, o los malos amigos se pueden acercar cuando hay mucho recurso. Así que imagínense aquel invitando a todos y el más popular, y se acabó. Así que me imagino que intentó buscar a alguno de aquellas personas que lo habían visto y se le arrimó, dice. O sea, cuando dicen la frase estás viviendo de arrimado, es una frase que en lo popular decimos como que estás de más acá. Así estaba el hijo pródigo después de vivir siendo hijo de un hacendado. Dice, lo envió para que apacentase cerdos. Me parece interesante esta descripción de los cerdos porque en la cultura judía un marrano, un cerdo, es algo inmundo. Así que un judío lo último que va a hacer es trabajar con cerdos. Pero este estaba tan mal que llegó a trabajar hasta con lo más inmundo. Hijo desobediente de su padre. Le estaba yendo mal al muchacho. Imagínense. Y luego dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ni siquiera las algarrobas que comían los cerdos alguien le daba. O sea, era una situación paupérrima. Definitivamente cuando se pasa hambre es cuando las mejores lecciones se aprenden en la vida. Había escasez, no tenía nada, estaba lejos y estaba viviendo las consecuencias de la desobediencia y de las malas decisiones. Usó su libre albedrío, usó la libertad que tenía para decidir, como muchas veces o como todos lo hacemos en todo momento. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Este creo que es un momento central. Volviendo en sí. En ese momento él se dio cuenta de su error. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pasó?
Y se recordó de su papá. Se recordó de la abundancia que había en la casa del padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Los jornaleros, ni siquiera los hijos, los jornaleros tienen abundancia de pan allá en la casa de mi papá. Y yo aquí, ni siquiera lo de los marranos me quieren dar. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Habían educado bien al muchacho. Estaba asumiendo su responsabilidad. Tenía valores bien cimentados, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Fallé, me equivoqué, pequé. Contra el cielo y contra mi papá. Ya no soy digno. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque sea, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso dijo en su mente. Y ahí se pudo haber quedado. Se pudo haber quedado lamentándose sus errores. Y no regresar donde su papá. La vergüenza le pudo haber ganado. Pero no. Y levantándose, vino a su padre. Qué valiente este hijo pródigo, así como se metió. Y cuando Dios le mostró: ¿estás mal?, se levantó y dijo: no, esto no es lo que la vida tiene para mí. Allá en la casa de mi papá, hasta a los jornaleros le va mejor, yo regreso. Me confundí de hoja, pero aquí me voy recuperando. La cuarta parte, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué corazón más grande el del padre. El hijo reconoció su error, algo muy importante. Y creo que en esta sociedad actual y en nuestra cultura, pedir perdón, reconocer nuestros errores, es algo, y yo creo que en cualquier cultura, pero es algo que no está de moda, es algo que no es agradable. Tal vez uno llega y no dice nada, y ya vine, sí, pero no pide perdón, no se arrepiente. Este hijo pródigo nos enseña una gran lección: he pecado. No voy a ocultar lo que he hecho. Ya no soy digno, pero aquí estoy. Pero sobre todo la actitud del padre. Dice que lo vio de lejos, lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Y corrió. Dice, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello
y le besó. El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan al becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. En las tres parábolas, parte de lo que repite Jesús es que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Padre generoso, bondadoso, está dispuesto a darnos todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El hijo, el peor de los hijos, el rebelde, regresó, transformado. El Padre lo recibe como su hijo. Pero la historia no se queda ahí. El versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Estaba alegre la cosa. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre le dijo entonces: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Jesús estaba ejemplificando algo muy común en la cultura. El hijo mayor se creía digno, se creía merecedor, se creía bueno. Yo soy el bueno, yo soy el obediente, yo merezco. Y habla de la religiosidad, del acercamiento hacia el Padre por lo bueno que creemos que somos. El hijo mayor se quedó con su papá por conveniencia. Y el papá siempre lo trató bondadosamente. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo lo mío es tuyo, no. Siempre has estado conmigo, pero no has estado disfrutando mi presencia. Pero mas era necesario, dice el versículo 32, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Del hijo mayor podemos aprender también lecciones. El orgullo de sentirse digno puede producir en nosotros enojo, envidia y amargura. Y eso no es una vida abundante. La falta de agradecimiento, el pensar que era menor, le trajo insatisfacción. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Quería más. Y eso no es una vida abundante. De la parábola del hijo pródigo podemos concluir muchas cosas, pero aquí resumo algunas. Dios nos quiere bendecir en todos los aspectos de nuestra vida. Dios quiere que vivamos una vida abundante.
Los recursos que Él nos da sirven para probar nuestro corazón y nuestras motivaciones. Podemos hacer un inventario de las cosas que Dios nos ha dado. Y podemos agradecer, pero también tenemos una responsabilidad con eso. Y Dios las usa para determinar nuestras motivaciones y lo que hay en nuestro corazón, qué nos mueve, qué nos inquieta. Otra de las cosas que podemos aprender es que podemos fallar en nuestro caminar con Dios y alejarnos de Él. Aún teniendo todos los recursos que Él nos da, podemos perdernos. Pero Dios desea nuestra restauración. Dios desea nuestra restauración. El arrepentimiento, el asumir la responsabilidad de nuestras acciones y el deseo profundo de cambiar son fundamentales para nuestra restauración. Dios nos puede seguir bendiciendo sin que nos arrepintamos. Pero no hay restauración. Es una buena reflexión sobre la vida que estamos viviendo. El tema no es de Dios. Dios siempre va a ser generoso, amoroso, bueno. Pero sin arrepentimiento no hay restauración. No hay restauración de nosotros. El arrepentimiento produce fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, yo como peco a cada rato, como que produzco fiesta en el cielo a cada rato. Qué bueno saber que hay perdón y restauración. E imagínense, yo no sé si están viviendo en alguna situación en que se han alejado de Dios, pero el arrepentimiento produce fiesta en el cielo. ¡Qué consuelo! Qué consuelo saber que podemos hacer sonreír a Dios con nuestro arrepentimiento. El orgullo, la falta de agradecimiento nos marchita y no nos permite vivir una vida abundante. La pregunta que me hago al final es, ¿queremos vivir una vida abundante? Yo creo que todos queremos vivir una vida abundante. Entonces reconozcamos las bondades y las misericordias de Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Quitemos de nosotros la envidia y el orgullo y disfrutemos del amor del buen Padre. ¿Quién de los dos hijos seremos nosotros? ¿El fariseo que no necesita arrepentimiento? ¿O el publicano y pecador que se acerca a Jesús con un corazón genuino buscando arrepentimiento? En la reflexión me decía uno, Señor, haz que me dé cuenta de mis errores y dame la valentía para reconocerlos y asumirlos. Quiero vivir una vida abundante. Y creo que ese es un reto para cada uno. Si no tengo nada de qué arrepentirme, puede ser que sea un fariseo. Me siento cómodo, me siento seguro y siento que soy bueno. Tampoco se trata de vivir una vida insegura. Ay, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Se trata de pedirle a Dios
que nos ayude a crecer y a reconocer nuestras debilidades para vivir esa vida abundante. Así que ese reto creo yo que es muy importante, reconocer las bondades de Dios, tener el carácter y la decisión para arrepentirnos y cambiar nuestro rumbo y disfrutar de la restauración y de la bendición que Dios da. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este día. Gracias porque nos amas. Tu amor es incondicional. Eres un Dios generoso, quieres lo mejor para nosotros. Nosotros no somos dignos de ser llamados tus hijos. Sin embargo, nos has dado a tu propio Hijo y su obra, su vida, su muerte, su resurrección, nos hace dignos de ser llamados tus hijos. Gracias porque nos amas y porque nos has escogido. Tienes un propósito eterno, un propósito bueno para nuestras vidas. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras necesidades y en nuestras aflicciones. Guárdanos del mal, del peligro y de las tentaciones. Y que podamos disfrutar de tu restauración y que podamos disfrutar de tu presencia en cada día de nuestra vida. Transfórmanos y guíanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.